Soy lo que cree. La voz de Karen atravesó la sala de conferencias como un bisturí, su sonrisa tan afilada como para realizar una cirugía. Se lo di a Jake. Las palabras me golpearon como un martillo en el plexo solar. Me senté en aquella sala de reuniones acristalada, observando a mi esposa, mi jefa, mi supuesta compañera de vida, dar la noticia que cambiaría todo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfadadas, y podía sentir los ojos de cada colega perforándome, esperando mi reacción. Disculpe, logré decir, mi voz apenas un susurro. Antes de sumergirnos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, denle un me gusta, comenten y pulsen el botón de hype para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Karen Evans, con sus 39 años de ambición calculada, se reclinó en su silla de cuero con la satisfacción de un gato que acaba de acorralar un ratón particularmente gordo. El ascenso que esperabas, Mark, por el que has estado trabajando durante 3 años. Decidí que Jake encajaba mejor. Jake Turner, sentado 2 asientos más allá de mí, tuvo la decencia de parecer incómodo durante medio segundo antes de que su característica sonrisa arrogante se apoderara de su rostro. Lo siento, amigo. Supongo que olvidé mencionar que había solicitado el mismo puesto. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por los sonidos amortiguados del tráfico 12 pisos más abajo. Tina de Recursos Humanos revolvió sus papeles con una alegría apenas disimulada. Nunca le había caído bien. Probablemente porque una vez hice una broma sobre su colección de pósteres motivacionales de gatos. Ahora prácticamente ronroneaba. Esto es una broma, ¿verdad? Miré alrededor de la sala, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada. Es decir, mis evaluaciones de desempeño han sido estelares. Traje la cuenta Morrison, el acuerdo de la startup tecnológica, el Mark. La voz de Karen tenía ese tono que había oído 1000 veces en casa. El que significaba que la conversación había terminado antes de empezar. Tu trabajo ha sido adecuado. La propuesta de Jake mostró más innovación. Innovación. La palabra sabía a ácido de batería en mi boca. Jake Turner, de 35 años, el chico de oro de la empresa, y aparentemente el nuevo empleado favorito de mi esposa. Había empezado en la firma hace 6 meses, todo encantó e ideas frescas, convirtiéndose rápidamente en la mano derecha de Karen. Incluso lo había acogido en nuestro círculo social, lo había invitado a barbacoas, habíamos compartido cervezas y batallas de las trincheras de marketing. No entiendo, dije, aunque empezaba a entenderlo muy bien. Discutimos este puesto. Dijiste que yo era el favorito. Los planes cambian. Los dedos de Karen tamborilearon sobre la mesa de conferencias. Cada golpecito como un clavo que se clava en un ataúd. Jake aporta una perspectiva fresca. A veces se necesita sangre nueva para agitar las cosas. Tina se aclaró la garganta, deslizando un sobre de Manila por la superficie pulida hacia mí. Mark, hemos preparado un generoso paquete de indemnización. 3 meses de salario, continuación de beneficios y una carta de referencia brillante. El sobre se quedó allí como un pez muerto. Paquete de indemnización. Las palabras resonaron en mi cráneo mientras la realidad se hundía. Esto no era solo el ascenso. Me estaban despidiendo. ¿Estás bromeando? Miré a Karen, buscando en su rostro algún atisbo de la mujer con la que me había casado hace 8 años. ¿Realmente me estás despidiendo? Estamos reestructurando, dijo Jake, su voz rebosante de falsa simpatía. No es nada personal, Mark. Solo negocios. Nada personal. Del hombre que había comido en mi mesa, que había visto partidos de fútbol en mi sala de estar, que me había escuchado quejarme del estrés laboral y había ofrecido lo que yo creía que era una amistad genuina. Me levanté lentamente, mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de cemento. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si el propio edificio me estuviera rechazando. Esto es increíble. Mark, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario, dijo Karen, sin siquiera molestarse en mirarme directamente. Ya estaba revolviendo otros papeles, pasando al siguiente punto de su agenda. Aterrizarás de pie. Siempre lo haces. La indiferencia casual en su voz,
La misma voz que me había susurrado, te amo esa misma mañana, finalmente rompió algo dentro de mí. Tomé el sobre y caminé hacia la puerta, mi rostro ardiendo de humillación. Ah, y Mark, gritó Jake mientras yo llegaba al umbral. Me encargaré bien de todo aquí. No te preocupes por nada. Me di la vuelta para verlo guiñándome un ojo y por un momento consideré seriamente clavarle el puño en sus dientes perfectamente coronados. En cambio, me obligué a asentir y a marcharme. La oficina diáfana, más allá de la sala de conferencias, bullía de actividad, pero podía sentir la conciencia colectiva de mi situación ondular por los cubículos como una piedra arrojada a un agua quieta. La conversación se detuvo a mitad de frase a mi paso, luego se reanudó en susurros urgentes. Cuando llegué a mi escritorio, todo el mundo lo sabía. Mi escritorio. 8 años de vida laboral acumulada, fotos familiares, una taza de café de nuestra luna de miel en Cabo, una pelota antiestrés con forma de cerebro que Jake me había regalado como broma la Navidad pasada. Empecé a meter cosas en una caja de cartón, mis manos temblaban de rabia y humillación. Hola, Mark. Wes se acercó con cautela, su espigado cuerpo encorvado por la incomodidad. Wesley Chen había sido mi amigo más cercano en la empresa, un brillante especialista en informática que podía hacer cosas con los ordenadores que rozaban la magia. Me enteré. Lo siento mucho, tío. Sí, bueno. Aparentemente, no soy lo suficientemente innovador para el nuevo régimen. Wes miró a su alrededor con nerviosismo, luego se acercó. Escucha, hay algo que deberías saber. Me entregó una memoria USB y la deslizó en mi caja, cubriéndola con una carpeta de Manila. No la mires aquí. Espera a llegar a casa. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Karen apareció junto a mi escritorio. De cerca, pude ver el cálculo cuidadoso detrás de su expresión. No lo suficientemente fría como para parecer insensible a los observadores, pero carente de cualquier calidez genuina. Sé que esto es difícil, dijo, lo suficientemente alto como para que los compañeros de trabajo cercanos la escucharan. Pero creo que el paquete de indemnización es bastante generoso. ¿Generoso? Probé la palabra, encontrándola tan hueca como todo lo demás en ese momento. Claro. Me entregó una tarjeta de presentación. Ya he hablado con algunos contactos. Hay oportunidades por ahí para alguien con tu nivel de experiencia. Nivel de experiencia. Otra puñalada entregada con precisión quirúrgica. Tenía 41 años. No exactamente anciano, pero en el mundo del marketing, eso aparentemente me convertía en un dinosaurio. Terminé de empacar mi caja en silencio, hiperconsciente de cada ojo en la oficina siguiendo mis movimientos. Cuando terminé, me erguí y miré a mi esposa, mi exjefa, una última vez. Supongo que te veré en casa, dije. Algo brilló en su rostro, demasiado rápido para interpretarlo. En realidad, trabajaré hasta tarde esta noche. Gran presentación mañana. ¿Entiendes? Por supuesto, ella trabajaría hasta tarde. Con Jake, sin duda, celebrando su victoria sobre la vieja guardia. Asentí y tomé mi caja, caminando hacia el ascensor con toda la dignidad que pude reunir. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como descender al infierno. Cada piso marcando otro nivel de mi desaparición profesional. Cuando llegué al estacionamiento, mis manos me dolían de tanto apretar la caja. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, mirando la pared de hormigón frente a mí, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi amigo Dave. ¿Te enteraste del trabajo? ¿Quieres tomar una cerveza? La noticia corrió rápido en nuestro círculo. Dave, Tom y yo habíamos sido amigos desde la universidad. Un trío unido que había resistido matrimonios, divorcios, cambios de carrera y un sinfín de resacas juntos. Si alguien entendería lo que estaba pasando, serían ellos. Le respondí, lo aplazaremos. Necesito procesar esto primero. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, me pregunté si todavía querrían asociarse con alguien que acababa de ser despedido por su propia esposa. El éxito generaba lealtad en nuestro círculo social. El fracaso era contagioso. El camino a casa me llevó por el corazón de nuestra ciudad mediana, pasando por los puntos de referencia habituales de mi rutina diaria. La cafetería donde tomaba mi café con leche por la mañana,
la tintorería donde llevábamos los trajes de negocios de Karen, el parque donde solíamos pasear los domingos por la mañana antes de que el trabajo consumiera nuestras vidas enteras. Nuestra casa estaba en una urbanización que gritaba éxito de clase media alta, céspedes bien cuidados, garajes para 2 coches y el tipo de uniformidad arquitectónica que hacía que cada casa pareciera una versión ligeramente diferente del mismo sueño. Entré en nuestra entrada y me quedé allí unos minutos más, mirando la puerta principal. Dentro, la casa se sentía diferente de alguna manera, como si los propios muebles supieran de mis nuevas circunstancias. Puse la caja en la encimera de la cocina y me serví 3 dedos de bourbon. Luego me senté en la barra del desayuno donde Karen y yo habíamos compartido innumerables conversaciones matutinas sobre el trabajo, la vida y los planes para el futuro. Planes que aparentemente ya no me incluían. Saqué la memoria USB de Wes, dándole vueltas en mis manos. Lo que fuera que hubiera allí, él había pensado que era lo suficientemente importante como para arriesgar su propio trabajo dándomelo a mí. Caminé hasta mi oficina en casa, la antigua habitación de Karen antes de que ella reclamara el vestidor del dormitorio principal como su espacio de trabajo, y encendí mi portátil. La USB contenía una única carpeta etiquetada FYI, con docenas de archivos dentro, hilos de correo electrónico, entradas de calendario y lo que parecían documentos internos de la empresa. Hice clic en el primer correo electrónico y sentí que mi sangre se convertía en agua helada. Era de Karen a Jake, con fecha de hace 3 semanas. La evaluación de desempeño de Mark está programada para el viernes. Después de que discutamos el cronograma de la promoción, deberíamos hablar sobre la planificación de la transición. Planificación de la transición. Lo habían estado tramando durante semanas, quizás meses. Desplacé el cursor por más correos electrónicos, cada uno una daga, a lo que quedaba de mi confianza en la mujer con la que me había casado. Jake. Tu propuesta para la reestructuración de la cuenta Morrison es exactamente lo que necesitamos. Mucho más innovadora que el enfoque de Mark. La Junta está preguntando sobre la eficiencia del departamento. Tener a alguien más joven en el puesto senior enviaría el mensaje correcto. Necesitamos ser estratégicos con esto. Mark tiene conocimientos institucionales que podrían ser valiosos para los competidores. Y luego el que hizo que mis manos temblaran de rabia. No te preocupes por Mark. Se ha vuelto cómodo. A veces la comodidad engendra complacencia. Y la complacencia es un lujo que no podemos permitirnos. Cómodo, complaciente. Esto de la mujer que había compartido mi cama durante 8 años, que había construido su carrera junto a la mía, que había prometido amarme y apreciarme en las buenas y en las malas. Estaba inmerso en los hilos de correo electrónico cuando oí un portazo afuera. Por la ventana, observé a Karen caminar por el camino de entrada, el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo que decía el interlocutor. Se veía radiante, prácticamente resplandeciente de éxito. No, fue perfecto, decía mientras entraba por la puerta principal. Se lo tomó mejor de lo esperado. Muy profesional. Profesional. Minimicé la pantalla del portátil y fui a la cocina, donde ella dejaba su bolso y las llaves con la confianza casual de alguien que acababa de resolver un problema importante. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, su voz con el suficiente interés como para sonar genuina para cualquiera que no la conociera tan bien como yo. He estado mejor. Levanté mi vaso de bourbon. ¿Quieres uno? No debería. Mañana es un día temprano. Abrió el refrigerador y sacó una botella de agua con gas. La cara que le había cogido gusto después de su último ascenso. Mark, sé que hoy fue difícil, pero creo que esto podría ser algo bueno para ti. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Di un sorbo de bourbon, dejando que el ardor me anclara. Claro. Lo digo en serio. Has estado estancado en el mismo puesto durante años. Esto podría ser el empuje que necesitas para realmente extender tus alas. La crueldad casual me dejó sin aliento. Estaba redefiniendo mi ejecución profesional como consejo de carrera, convirtiendo la traición en un favor que me estaba haciendo. ¿Y Jake?, pregunté. ¿Cómo llevas su gran ascenso? Algo brilló en sus ojos, pero su sonrisa nunca flaqueó. Jake está emocionado con los desafíos que se avecinan. Tiene algunas ideas realmente innovadoras para expandir el departamento. Me imagino.
Nos quedamos allí en nuestra cocina, dos personas que habían compartido casi una década de matrimonio, mirándonos a través de un abismo que se había abierto en el espacio de un solo día. O tal vez se había estado abriendo durante años, y yo simplemente había estado demasiado ciego para verlo. Voy a darme un baño, dijo Karen finalmente. Un día largo. Subió las escaleras, dejándome solo con mi bourbon y la memoria USB que contenía la evidencia de su traición. Esperé hasta que escuché la puerta del baño cerrarse, luego regresé a mi computadora portátil. Había más correos electrónicos, más evidencia del desmantelamiento sistemático de mi carrera, pero fueron las entradas del calendario lo que realmente captó mi atención. El horario de Jaque mostraba sesiones de estrategia regulares con Karen, a menudo programadas para momentos en que yo estaba fuera de la oficina en reuniones con clientes. Y luego encontré algo que me heló la sangre. Reunión de cena, Jaque, discutir la situación de Mark. Shai Laurent, 7 de la tarde. La fecha era de la semana pasada. Shai Laurent era nuestro restaurante de aniversario, el lugar donde Karen y yo habíamos celebrado cada hito importante en nuestra relación. Ella había llevado a Jaque allí para discutir cómo destruir mi carrera. Me recosté en mi silla, la magnitud total de su traición finalmente asimilándose. Esto no era solo una promoción o un trabajo. Esto era Karen eliminándome sistemáticamente de su vida, tanto profesional como personal. Jaque no era solo su nuevo protegido. Era mi reemplazo en todos los sentidos importantes. La casa se sentía diferente ahora, como un decorado de teatro diseñado para parecer un hogar, pero carente de cualquier calidez o autenticidad real. Terminé mi bourbon y me serví otro, luego abrí una nueva ventana del navegador. Si Karen quería jugar, yo estaba más que dispuesto a aprender las reglas. Pero primero, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada archivo en la unidad USB de Wes, tomando notas, construyendo una línea de tiempo de la conspiración de Karen y Jaque. Cuando terminé, tenía una imagen clara de cómo habían orquestado mi caída. Y, lo que es más importante, tenía ideas sobre cómo devolverles el favor. El agua había dejado de correr arriba hacía una hora, y pude oír a Karen moverse por el dormitorio, probablemente preparándose para otra noche larga en la oficina mañana. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad de mi oficina en casa, planeando mi próximo movimiento. Pensaban que yo era cómodo, complaciente, derrotado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Me desperté solo a la mañana siguiente, lo cual no era inusual. Karen siempre había madrugado, afirmando que pensaba mejor antes de que el resto del mundo despertara. Lo inusual fue la nota que dejó en la cafetera: me fui temprano. No te levantes esta noche. K. Ni con amor, Karen, ni siquiera a Soxo. Solo K. Como si yo fuera un socio de negocios que apenas conocía. Hice café y me senté a la mesa de la cocina, mirando nuestro patio trasero donde habíamos organizado tantas barbacoas y cenas. Jaque había estado en la mayoría de ellas, encantando a todos con sus historias y su ingenio. Recuerdo haber pensado lo afortunados que éramos de tener un amigo tan bueno, alguien que entendía las presiones de nuestra industria y podía hacer reír a Karen después de días particularmente estresantes. La ironía sabía más amarga que el café. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dave. ¿Almorzamos hoy? Tom invita. Dudé antes de responder. Dave y Tom eran buenos amigos, pero también formaban parte del mismo círculo profesional que Karen y yo. La noticia de mi despido probablemente ya se había extendido por toda nuestra red social. Aún así, necesitaba aliados, y estos chicos habían sido mis amigos mucho antes de que conocieran a Karen. Claro, mediodía en Murphy's. Nos vemos allí. Murphy's Pub era nuestro lugar habitual, un lugar con paneles de madera oscura que servía buenas hamburguesas y no te juzgaba por beber cerveza con el almuerzo. Llegué primero y reclamé nuestro reservado habitual en la parte trasera, pidiendo una pinta mientras esperaba. Dave llegó 10 minutos después, su expresión cuidadosamente neutral. Dave Morrison era un exitoso abogado inmobiliario, el tipo de persona que podía leer las motivaciones de la gente como un informe legal. Se deslizó en el reservado frente a mí y le hizo una señal a la camarera para que trajera una cerveza. Así que, dijo sin preámbulos, ¿quieres contarme qué pasó realmente? Probablemente ya lo sabes.
Karen me despidió, le dio mi ascenso a Jake. Dave hizo una mueca. Jesús, Mark, tu propia esposa. Aparentemente, carezco de innovación. Di un largo trago a mi cerveza. Además, estoy demasiado cómodo. Eso es una basura corporativa y lo sabes. Eres uno de los tipos más inteligentes que conozco. Tom llegó mientras Dave hablaba, deslizándose en el reservado junto a él. Tom Bradley era un asesor de inversiones, perpetuamente optimista y generalmente bueno para hacer reír. Hoy, parecía que asistía a un funeral. Esto es una mierda, tío, dijo Tom sin molestarse en las cortesías. Es decir, en serio, una mierda. ¿Quién despide a su propio marido? Alguien que lo ha estado planeando durante meses, dije, e inmediatamente lamenté la amargura en mi voz. Dave y Tom intercambiaron miradas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dave. Consideré contarles sobre la memoria USB de Wes, sobre los correos electrónicos y las entradas de calendario que pintaban un cuadro claro de la conspiración de Karen y Jake, pero algo me detuvo. Estos eran mis amigos, pero también formaban parte de un círculo social donde la información era moneda y los secretos eran armas. Solo una sensación, dije en cambio, todo esto fue demasiado fluido, demasiado bien orquestado. No te levantas una mañana y decides despedir a alguien que ha estado en la empresa durante 8 años. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Tom. Encontrar otro trabajo, seguir adelante. ¿Qué otra opción tengo? Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Tenía opciones y ya las estaba tomando. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pedimos comida y pasamos la siguiente hora hablando de todo excepto de mi situación. Deportes, política, el último desastre amoroso de Tom, conversación normal de chicos que se sentía como un salvavidas a mi antigua vida. Pero podía sentir la corriente subterránea de incomodidad, la forma en que ambos tenían cuidado de no mencionar a Karen o el trabajo o cualquier cosa que pudiera recordarme mis circunstancias actuales. Mientras terminábamos nuestras hamburguesas, el teléfono de Dave zumbó. Lo miró y su expresión cambió ligeramente. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, la asistente de Karen, confirmando una reunión para la próxima semana. Las palabras quedaron en el aire como humo. Dave todavía hacía negocios con la compañía de mi esposa. Probablemente lo había hecho durante años. Por supuesto que sí. Karen era exitosa, estaba bien conectada y podía conseguirle mucho trabajo legal. Mi despido no cambió nada de eso. No te preocupes, dije, forzando una sonrisa. Los negocios son los negocios. Pero pude ver el alivio en sus ojos, y archivé esa reacción para futuras referencias. La lealtad era un lujo que las personas exitosas no siempre podían permitirse. Después del almuerzo, conduje sin rumbo por un rato, pensando en la reacción de Dave y lo que significaba para mis otras relaciones. ¿Cuántos de nuestros amigos en común se distanciarían silenciosamente de mí para proteger sus conexiones con Karen? ¿Cuántas invitaciones a cenar se secarían? ¿Cuántos partidos de golf se celebrarían sin mí? Me encontré estacionado al otro lado de la calle de nuestro edificio de oficinas, observando a la gente ir y venir. A las 2:30, vi a Jake salir del estacionamiento en su BMW plateado, probablemente dirigiéndose a una reunión con un cliente. Se veía confiado, exitoso, como un hombre que acababa de conseguir todo lo que quería. Por impulso, encendí mi coche y lo seguí. Jake condujo al otro lado de la ciudad hasta el Riverside Hotel, uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Estacionó y entró en el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar. Esperé 5 minutos y luego lo seguí. El vestíbulo estaba lo suficientemente concurrido como para que pudiera pasar desapercibido, fingiendo leer un periódico mientras vigilaba a Jake. Estaba sentado en la zona del bar, revisando su teléfono y ocasionalmente mirando hacia el ascensor. A las 3:15, Karen salió del ascensor. Se veía deslumbrante, con un vestido azul marino que le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía una mujer que se encontraba con su amante, no con su socio de negocios. Se abrazaron, no un apretón de manos profesional, sino un abrazo real que duró varios segundos de más. Luego Jake la llevó a una mesa en una esquina donde podían hablar en privado.
No pude escuchar su conversación desde el otro lado del vestíbulo, pero su lenguaje corporal contaba la historia. Karen se inclinaba hacia adelante, animada, su mano ocasionalmente tocaba el brazo de Jake. Él la escuchaba atentamente, asintiendo, a veces riendo de lo que ella decía. Parecían una pareja. Más que eso, parecían felices. Me senté allí durante una hora, observando a mi esposa y a mi reemplazo planear lo que vendría. Cuando finalmente se levantaron para irse, la mano de Jake se posó brevemente en la parte baja de la espalda de Karen, guiándola hacia el ascensor. Subían juntos. Salí del hotel sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición era completa ahora. No solo profesional, sino personal. Karen no solo me había robado el trabajo. Me había robado la vida y se la había dado a otra persona. Conduje a casa aturdido, mi mente girando con rabia y dolor y un creciente deseo de venganza. Pensaban que eran muy inteligentes, muy cuidadosos. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. En casa, abrí mi laptop y comencé a investigar. Si Karen y Jake estaban teniendo una aventura, habría pruebas. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, reservas de hotel. Solo tenía que saber dónde buscar. Comencé con las redes sociales, revisando las cuentas de Instagram y Facebook de Jake. Él era cuidadoso. No había fotos con Karen. No había señales obvias de su relación. Pero había pistas sutiles. Una foto de una cena cara con la leyenda Gran Noche, publicada la misma noche que Karen había afirmado estar trabajando hasta tarde. Una foto de una vista de una habitación de hotel que parecía sospechosamente la del Riverside. Luego encontré algo interesante. Una foto de hace 2 semanas que mostraba a Jake en una gala benéfica. Reconocí el evento. Karen había sido invitada pero afirmó que estaba demasiado ocupada para asistir. Sin embargo, en el fondo de la foto de Jake, apenas visible pero inconfundible, estaba Karen con su vestido de cóctel negro. ¿Llevaban mintiendo semanas? Quizás meses. Cada noche en la oficina, cada cena de negocios, cada conferencia que requería un viaje nocturno. ¿Cuántos de esos habían sido tapaderas para su aventura? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. Era Wes. Hola, tío. ¿Cómo te encuentras? He estado mejor. Gracias por la memoria USB, por cierto. Muy esclarecedora. Me imaginé que deberías saber a qué te enfrentabas. Escucha, te llamo porque hoy pasó algo raro. Karen me pidió que hiciera una auditoría de seguridad en tu antigua computadora. Para asegurarme de que no quedaran archivos personales. Y hice lo que me pidió. Pero también me aseguré de hacer una imagen del disco duro primero, por si acaso. Nunca se sabe cuándo algo así puede ser útil. Wes estaba siendo cuidadoso con sus palabras, pero entendí lo que ofrecía. Más pruebas, más munición para lo que viniera después. Te lo agradezco, dije. En serio, hay algo más. Jake ha estado haciendo muchas preguntas sobre seguridad de red, acceso de usuarios, ese tipo de cosas. Casi como si estuviera preocupado por alguien que accede a información que no debería tener. Interesante. Sí. Te hace preguntarte qué le preocupa tanto, ¿no? Después de que Wes colgó, me recosté y consideré mis opciones. Tenía pruebas de la conspiración profesional de Karen y Jake, fuertes sospechas sobre su relación personal, y aliados dentro de la compañía que estaban dispuestos a ayudarme. La pregunta era qué hacer con todo eso. Podría confrontar a Karen directamente, exigir una explicación, amenazar con exponer su aventura, pero eso solo los pondría en guardia y les daría tiempo para encubrir sus huellas. Podría ir a recursos humanos, presentar una queja por mala conducta en el lugar de trabajo, pero Tina estaba claramente del lado de Karen, y cualquier queja oficial probablemente sería enterrada o desestimada. O podría jugar su juego, pero jugarlo mejor que ellos. Abrí una nueva ventana del navegador y comencé a investigar a investigadores privados. Si Karen y Jake querían destruir mi vida, eran bienvenidos a intentarlo. Pero estaban a punto de aprender que no me rendiría sin luchar. Y cuando yo luchaba, luchaba para ganar. El primer detective privado al que llamé estaba totalmente ocupado durante el próximo mes.
El segundo sonaba como si hubiera aprendido su oficio viendo demasiadas películas. Pero el tercero, una mujer llamada Sarah Mitchell, sonaba profesional y experimentada. Los casos de infidelidad conyugal son pan de cada día, dijo cuando le expliqué lo que necesitaba. ¿Cuándo necesitas los resultados? Lo antes posible. Y necesito que todo esté documentado, fotografiado, legalmente admisible. Eso te va a costar. El dinero no es un problema. Era una mentira. El dinero definitivamente se convertiría en un problema pronto si no encontraba otro trabajo. Pero me preocuparía por eso más tarde. En ese momento, necesitaba munición. Puedo empezar mañana. Envíame todo lo que tengas. Nombres, direcciones, horarios de trabajo, descripciones de vehículos. Cuanta más información tenga, más rápido podré trabajar. Después de colgar, pasé otra hora recopilando todo lo que sabía sobre las rutinas de Karen y Jake. Dónde trabajaban, dónde vivían, dónde les gustaba comer y beber. Estaba construyendo un caso como un fiscal preparándose para un juicio. Karen llegó a casa a las 11:30 de la noche, afirmando que había estado en reuniones de estrategia hasta después de las 10. Olía a perfume caro y vino, y había un brillo en ella que reconocí de los primeros días de nuestra relación. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. La pregunta era, ¿cómo estuvo tu día? Productivo, empecé a buscar nuevas oportunidades. Eso es genial. Sabía que te recuperarías rápido. Me besó la mejilla, un beso breve y distraído, y subió las escaleras. Esperé hasta que escuché la ducha correr, luego revisé su bolso. Sus recibos de tarjetas de crédito contaban una historia interesante. Cena en romanos, bebidas caras en el bar del Riverside Hotel, muy caras, y un cargo por algo llamado Discretion Suites, que me hizo hervir la sangre. Discretion Suites. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Fotografié los recibos con mi teléfono, luego puse todo exactamente como lo había encontrado. Karen bajó 20 minutos después con su pijama de seda, luciendo relajada y satisfecha. Estoy agotada, dijo, sentándose en el sofá junto a mí. Esta transición en el trabajo es más complicada de lo que esperaba. Me imagino. Me miró fijamente, como si hubiera escuchado algo en mi tono, pero mantuve mi expresión neutral. La dejé preguntarse qué sabía y cuándo lo había descubierto. Mark, sé que esta situación es difícil, pero espero que entiendas que tuve que tomar la mejor decisión para la empresa. Claro, los negocios son los negocios. ¿Exacto? Parecía aliviada de que yo fuera tan razonable. Jake aporta una perspectiva fresca que realmente necesitábamos. A veces el cambio es difícil, pero es necesario. Jake ciertamente causó una impresión rápida. Sí. A veces conoces a alguien y simplemente sabes que será importante en tu vida. La crueldad casual me dejó sin aliento. Ella hablaba de enamorarse de otro hombre como si fuera una decisión de negocios, algo que simplemente había sucedido de forma natural e inevitable. Bueno, dije con cuidado, espero que cumpla tus expectativas. Oh, lo hará. Jake es muy dedicado al éxito. Pasamos la noche viendo una película, compartiendo vino y comida tailandesa como lo habíamos hecho cientos de veces antes. Para cualquiera que nos observara, parecíamos una pareja casada normal pasando una noche tranquila en casa. Pero podía sentir la distancia entre nosotros, la forma cuidadosa en que ella manejaba la conversación para evitar cualquier tema que pudiera llevar a preguntas incómodas. Cuando se fue a la cama alegando agotamiento por otra semana larga, me senté en mi oficina en casa y repasé todo lo que había aprendido. La aventura estaba documentada, la conspiración profesional estaba clara, y tenía aliados para la siguiente fase de mi plan. Sara me llamó el sábado por la mañana con una actualización. Tengo fotos, dijo sin preámbulos. Entrada del hotel, restaurante, su edificio de apartamentos. No están siendo particularmente cuidadosos. ¿Qué tan mal está? Lo suficiente. Definitivamente están durmiendo juntos y definitivamente están usando recursos de la empresa para facilitarlo. Tengo recibos de habitaciones de hotel cargadas a la cuenta corporativa. Comidas que supuestamente eran entretenimiento para clientes pero que claramente eran cenas románticas. ¿Qué sigue?
Necesito otra semana para construir un cuadro completo. Pero Mark, necesitas pensar cuidadosamente cómo quieres usar esta información. Una vez que aprietes el gatillo, no hay vuelta atrás. Entiendo. ¿Lo entiendes? Porque he visto a personas destruir sus propias vidas en busca de venganza. Asegúrate de estar preparado para las consecuencias. Después de que colgó, me senté en mi cocina bebiendo café y pensando en las consecuencias. Karen y Jake ya habían destruido mi vida. Yo solo les estaba devolviendo el favor. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar y cuánto daño colateral estaba dispuesto a aceptar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dave. ¿Golf mañana? Tom se apunta. Dudé antes de responder. Jugar al golf significaba 3 horas de conversación, y no estaba seguro de poder mantener mi fachada tanto tiempo, pero también necesitaba mantener mis relaciones intactas para lo que viniera después. Claro, a la hora de siempre. 10 de la mañana. Nos vemos allí. Domingo por la mañana. El golf era un ritual que había sobrevivido a matrimonios, cambios de trabajo y varias crisis personales. Los 3 habíamos estado jugando juntos durante años, y yo conocía a Dave y Tom lo suficientemente bien como para leer sus estados de ánimo y motivaciones. Dave estaba distraído, revisando su teléfono con frecuencia y cometiendo errores inusuales en tiros fáciles. Tom estaba sobrecompensando con chistes y comentarios, como siempre hacía cuando se sentía incómodo por algo. ¿Todo bien?, le pregunté a Dave mientras caminábamos hacia el 7º tee. Sí, solo cosas del trabajo. Se avecina un caso importante. ¿Algo interesante? Él miró a Tom y yo capté la mirada que se intercambiaron. Sabían algo y estaban debatiendo si decírmelo. En realidad, dijo Tom, escuchamos algo que probablemente deberías saber. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi voz casual. ¿Qué es eso? Se habla por la ciudad de Karen y Jake, dijo Dave con cautela. La gente está empezando a notar que pasan mucho tiempo juntos. Trabajan juntos. Eso es normal. Mark, dijo Tom suavemente. Fueron vistos en Romanos el fin de semana pasado. Muy cómodos, muy de pareja. Fingí considerar esta información, dejando que la sorpresa y el dolor se reflejaran en mi rostro. ¿Estás seguro? La secretaria de Dave estuvo allí con su marido. Dijo que no había dudas de lo que vio. Mierda. Me senté pesadamente en un banco junto a la caja de té. Quiero decir, sabía que las cosas habían estado raras entre nosotros últimamente, pero pensé que era solo el estrés de la situación laboral. Dave se sentó a mi lado. Lo siento, tío. Debatimos si decírtelo, pero pensamos que tenías derecho a saberlo. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando? Difícil de decir, pero si la gente está empezando a notarlo, probablemente lleva pasando un tiempo. Les dejé que me consolaran, aceptando su simpatía y consejos sobre abogados e investigadores privados. Eran buenos amigos, genuinamente preocupados por mi bienestar, pero también podía ver el cálculo detrás de su preocupación. Ya estaban pensando en cómo esto afectaría sus propias relaciones con la empresa de Karen, sus propias posiciones en nuestro círculo social. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tom. No sé. Confrontarla, supongo. Ver si lo admite. Quizás quieras conseguir algunas pruebas primero, sugirió Dave. Si esto termina en un tribunal de divorcio, querrás documentación. Ese es un buen consejo. ¿Conoces algún detective privado? Puedo darte un par de nombres. Terminamos la ronda en una conversación silenciosa, mis amigos ofreciéndome apoyo mientras evitaban cuidadosamente cualquier compromiso que pudiera comprometer sus propios intereses. Era exactamente lo que había esperado y me decía todo lo que necesitaba saber sobre quién podía contar cuando las cosas se pusieran feas. Esa noche, Karen llegó a casa con flores y otra botella de vino caro. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté. ¿Necesito una ocasión para traerle flores a mi marido? Pero había algo forzado en su alegría, una cualidad frágil que sugería que estaba sobrecompensando algo. Tal vez había oído los mismos rumores que habían llegado a Dave y Tom. Tal vez estaba empezando a preocuparse de que su fachada cuidadosamente construida se estuviera resquebrajando. Son hermosas, dije, arreglando las rosas en un florero.
Pensé que podríamos tener una cena agradable juntos. No hemos estado pasando suficiente tiempo últimamente. Eso suena genial. Cocinó, de hecho cocinó, no solo pidió comida para llevar. Y cenamos a la luz de las velas, como si estuviéramos celebrando un aniversario. Me preguntó sobre mi búsqueda de empleo, se ofreció a hacer algunas llamadas en mi nombre, sugirió que nos tomáramos unas vacaciones una vez que me estableciera en un nuevo puesto. Fue una actuación magistral, el tipo de noche que haría que cualquier marido razonable cuestionara sus sospechas sobre la fidelidad de su esposa. Si no hubiera visto ya las pruebas, no hubiera documentado ya la aventura, podría haberme engañado. Te amo, Mark, dijo mientras recogíamos. Sé que ha sido un momento difícil, pero quiero que sepas que pase lo que pase con el trabajo, estamos bien, tú y yo. Yo también te amo, dije. Y por un momento, casi lo quise decir. Pero luego recordé la mano de Jake en su espalda en el hotel. Recordé los cargos de la tarjeta de crédito y los registros telefónicos y la conferencia de fin de semana en Chicago. Esto no era amor. Era control de daños. Karen, dije con cuidado. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Algo sobre el trabajo o Jake o cualquier otra cosa? Por un instante, su máscara se resbaló. Vi el miedo cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por confusión y preocupación. ¿Qué quieres decir? He estado escuchando cosas, rumores sobre tu y Jake pasando mucho tiempo juntos. Trabajamos juntos, Mark. Por supuesto que pasamos tiempo juntos. Me refiero, fuera del trabajo. Dejó el plato que estaba secando y se giró para mirarme completamente. ¿Qué me estás preguntando exactamente? Estoy preguntando si hay algo entre tú y Jake que deba saber. Mark, eso es ridículo. Jake es mi empleado. Sí, hemos tenido algunas cenas de negocios, algunas sesiones de estrategia, pero cualquier cosa más allá de eso es solo chismorreo de oficina. Entonces estás diciendo que no hay nada romántico entre ustedes. Estoy diciendo que no puedo creer que me estés haciendo esa pregunta. Ella era buena. Debía reconocerlo. La mezcla perfecta de dolor e indignación. Suficiente ofensa para hacerme sentir culpable por preguntar, sin negar directamente la acusación. Lo siento, dije. Es que ha sido un momento raro y la gente habla y necesitaba escucharlo de ti. La gente siempre hablará, Mark. Eso es lo que hace la gente. Pero yo nunca, jamás, traicionaría nuestro matrimonio de esa manera. Entonces me besó, suave y prolongado. Y por un momento, me pregunté si lo había entendido todo mal. Tal vez la evidencia era circunstancial. Tal vez estaba viendo patrones que no existían. Tal vez mi dolor y mi ira me estaban volviendo paranoico. Luego su teléfono zumbó con un mensaje de texto y vi el nombre de Jake en la pantalla antes de que ella lo volteara rápidamente. ¿Trabajo?, pregunté. Probablemente. Lo revisaré más tarde. Pero había visto suficiente de la vista previa del mensaje como para saber que no era sobre trabajo. No puedo esperar a mañana por la noche. La función había terminado. Karen subió a darse un baño, afirmando que necesitaba relajarse después de una conversación tan emotiva. Me senté en la cocina, mirando las rosas que había traído a casa, comprendiendo finalmente que no eran un gesto de amor. Eran un soborno, una forma de apaciguar su culpa mientras continuaba su aventura. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Sara. Paquete listo para entregar. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Le respondí, mañana por la mañana. Ya es hora. Las pruebas estaban recopiladas. El nuevo trabajo estaba asegurado. Y tenía una imagen clara de con quién me estaba enfrentando exactamente. Karen pensaba que estaba manejando la situación, controlando la narrativa, manteniéndome dócil mientras ella y Jake construían su nueva vida juntos. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. El paquete de pruebas de Sara era exhaustivo, profesional y devastador. Nos reunimos en la misma cafetería, pero esta vez ella trajo una carpeta gruesa y una laptop cargada con archivos digitales. 67 fotografías, dijo, abriendo la carpeta. 12 ubicaciones diferentes en 3 semanas.
Entradas de hotel, reuniones en restaurantes, su edificio de apartamentos, su coche aparcado durante la noche en su casa. Las fotos contaban la historia mejor que cualquier informe escrito. Karen y Jake tomados de la mano entrando en Romanos. Karen saliendo del edificio de apartamentos de Jake a las 6 de la mañana con el mismo vestido que había usado para trabajar hasta tarde la noche anterior. La mano de Jake en la parte baja de su espalda mientras entraban al Riverside Hotel. La evidencia financiera es aún más condenatoria, continuó Sara abriendo su laptop. Cargos de tarjetas de crédito de la empresa por habitaciones de hotel, comidas, incluso un paquete de spa de fin de semana que supuestamente era un gasto de entretenimiento para clientes. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente $15,000 en los últimos 4 meses. Todo cargado a la empresa. Todo para uso personal. Eso es malversación de fondos. Técnicamente, sí, aunque probar la intención podría ser complicado si afirman que fue un entretenimiento comercial legítimo. ¿Qué pasa con lo personal? Sara hizo clic en otra carpeta. Los registros telefónicos muestran un promedio de 43 mensajes de texto por día entre ellos, a partir de hace unos 6 meses. La fecha coincide con el momento en que Jake comenzó en la empresa. 6 meses. Lo habían estado planeando desde el principio. Jake no solo había tomado mi trabajo. Había sido reclutado específicamente para reemplazarme, tanto profesional como personalmente. Hay una cosa más, dijo Sara, con una expresión sombría. Investigué a Jake Turner. Su historial laboral es interesante. Sacó otro archivo. 3 trabajos anteriores en 5 años. Cada vez se fue en circunstancias que involucraban relaciones con supervisores casados. Ha hecho esto antes. Es su patrón. Encuentra a una mujer exitosa en una posición de poder, la seduce. La usa para avanzar en su carrera y luego pasa a la siguiente oportunidad. La revelación me golpeó como un golpe físico. Karen no solo me estaba engañando. Estaba siendo manipulada por un estafador profesional que se especializaba en destruir matrimonios para avanzar en su carrera. ¿Ella lo sabe? Lo dudo. Mujeres como tu esposa, inteligentes, exitosas, acostumbradas a tener el control. En realidad, son los objetivos más fáciles para hombres como Jake. Piensan que son demasiado sofisticadas para ser engañadas. Me quedé mirando las fotografías, viendo el rostro de mi esposa radiante de felicidad mientras se tomaba de la mano con un hombre que probablemente ya había empezado a planear su estrategia de salida. ¿Qué me recomiendas? Eso depende de lo que quieras lograr. Si se trata solo del divorcio, tienes pruebas más que suficientes. Si quieres destruirlos profesionalmente, tendrás que ser más estratégico. Quiero ambas cosas. Sara asintió. Entonces tenemos que pensar en el momento y la secuencia. Atacarlos cuando sean más vulnerables, cuando no puedan cubrir sus huellas o manejar la narrativa. Pasé el resto de la mañana estudiando la evidencia, memorizando cada detalle, planeando mi enfoque. Cuando llegué a casa, tenía una estrategia clara. Karen estaba en su oficina en casa, con la puerta cerrada, la voz elevada en lo que parecía una intensa conversación telefónica. Podía escuchar fragmentos a través de la puerta. Absolutamente no. Reunión de la Junta, control de daños. Algo estaba sucediendo en el trabajo. Algo que la tenía estresada y a la defensiva. Momento perfecto. Llamé a la puerta. Karen, ¿todo bien? 1 minuto, llamó. Luego la escuché decir por teléfono, discutiremos esto más tarde. Abrió la puerta, con la cara enrojecida por la ira y la frustración. Lo siento, crisis en el trabajo. ¿Qué pasa? Quería darte una buena noticia. Recibí una oferta de trabajo. Su expresión pasó de irritación a sorpresa y a algo que podría haber sido preocupación. Eso es genial, Mark. ¿Dónde? La empresa de Brian Torres. Mejor salario, mejores beneficios, y empiezo el lunes. Brian Torres. Repitió el nombre como si le supiera mal. Son nuestro mayor competidor. Lo sé. Nos miramos, las implicaciones flotando en el aire entre nosotros.
Me unía al enemigo, y ambos sabíamos que eso significaba que me llevaría clientes conmigo. Mark, espero que no estés planeando nada vengativo. ¿Cómo qué? ¿Cómo usar información confidencial o relaciones con clientes para dañar a la empresa? ¿Te refieres a la empresa que me despidió? La empresa que le dio mi trabajo a tu novio. La palabra quedó flotando entre nosotros como un cable vivo. El rostro de Karen se puso blanco, luego rojo, luego se transformó en una máscara de fría furia. ¿Qué acabas de decir? Dije, la compañía que le dio mi trabajo a tu novio, Jake, tu amante, tu compañero en malversación y adulterio. Mark, estás siendo ridículo. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías de Sara. Karen y Jake besándose en el estacionamiento del restaurante Romanos. Lo estoy. Se quedó mirando la foto, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? La pregunta es, ¿cuánto tiempo pensaste que podrías mentirme, Mark? Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La aventura, la malversación, los meses de planificación para destruir mi carrera para que pudieras jugar a la casita con tu nuevo juguete. No es así. Entonces, ¿cómo es, Karen? Porque desde donde estoy, parece que destruiste sistemáticamente nuestro matrimonio y mi carrera. Para que pudieras improperio a tu empleado. Ella se estremeció ante el lenguaje vulgar, pero se recuperó rápidamente. No entiendes la presión bajo la que he estado, las responsabilidades. Ahórratelo. Saqué la carpeta de Sara y la dejé caer sobre su escritorio. Tengo fotografías, registros financieros, registros telefónicos, recibos de hotel. Sé lo de Chicago. Sé lo de los cargos de la tarjeta de crédito de la empresa. Sé todas las mentiras que me has dicho durante los últimos 6 meses. Abrió la carpeta con manos temblorosas, su rostro palideciendo con cada fotografía. Mark, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. ¿Qué quieres? Quiero que te vayas de mi casa a fin de semana. Quiero el divorcio y quiero que entiendas que tu pequeña aventura amorosa está a punto de convertirse en conocimiento público. No puedes hacer esto. Mírame. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta. Ah, y Karen, quizás quieras preguntarle a Jake sobre su historial laboral, específicamente sobre los otros supervisores casados que ha seducido y destruido. No eres la primera, y no serás la última. La dejé sentada en su escritorio, mirando la evidencia de su traición, finalmente comprendiendo que su plan cuidadosamente construido acababa de derrumbarse a su alrededor. Mi teléfono sonó antes de que llegara a la cocina. Jake probablemente recibiendo una llamada de emergencia de Karen. Dejé que fuera al buzón de voz, luego escuché su mensaje. Mark, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Necesitamos hablar. No, no lo hicimos. La siguiente llamada fue de Dave. Mark, ¿qué demonios está pasando? Karen acaba de llamarme llorando, diciendo algo sobre papeles de divorcio e investigadores privados. Karen y Jake han estado teniendo una aventura. Tengo pruebas. Estoy solicitando el divorcio y empezando un nuevo trabajo el lunes. Jesucristo. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en meses. ¿Necesitas un abogado? Necesito un buen abogado. El mejor que conozcas. Haré algunas llamadas. Tom llamó 20 minutos después con las mismas preguntas y la misma oferta de ayuda. La noticia se estaba extendiendo rápidamente, que era exactamente lo que quería. Para mañana, todos en nuestro círculo social sabrían sobre la aventura. Para la próxima semana, sería de conocimiento común en toda la industria. Karen salió de su oficina una hora después, con los ojos rojos de tanto llorar, su fachada cuidadosamente compuesta finalmente agrietada. Mark, por favor, tenemos que hablar de esto racionalmente. No hay nada racional en el adulterio y la malversación. Nunca quise que esto sucediera. Simplemente evolucionó. Evolucionó. Probé la palabra. Es así como llamas a destruir sistemáticamente nuestro matrimonio. Lo amo. La simple afirmación golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque doliera.
Ese dolor ya estaba absorbido y procesado, sino por su crueldad casual. ¿Alguna vez me amaste? Se quedó en silencio un largo momento. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? 6 meses desde que Jake empezó en la compañía. Y el plan para despedirme, eso no era por Jake. Eso era por negocios. Mark, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Te enamoraste de otra persona y decidiste que yo era un inconveniente. Así que eliminaste el inconveniente. No fue tan calculado, ¿verdad? Los correos electrónicos, las reuniones, la planificación cuidadosa. El investigador de Sara encontró pruebas que se remontan a meses atrás. Karen, no te metiste en esto sin más. Lo orquestaste. Se sentó pesadamente en el sofá, luciendo más vieja de sus 39 años. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te mudes. Quiero el divorcio. Y quiero que te enfrentes a las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué consecuencias? Sonreí y ella debió ver algo en mi expresión que la asustó porque realmente se encogió. Lo descubrirás. Esa noche, mientras Karen empacaba sus cosas arriba, llamé a Brian para confirmar mi fecha de inicio y discutir estrategias de transición de clientes. Luego llamé a Sara para autorizar la siguiente fase de su investigación. Quiero que documentes todo, le dije. Cada política de la empresa que violaron, cada límite ético que cruzaron, cada prueba que pudiera usarse en una audiencia por mala conducta profesional. Eso requerirá expandir la investigación. Hazlo. Mark, ¿estás seguro de esto? Una vez que lanzas la bomba nuclear, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Esto se va a poner muy feo muy rápido. Bien. Es hora de que la verdad salga a la luz. La mañana del lunes, estaba en mi oficina cuando Brian llamó a mi puerta. Enciende las noticias, dijo, con el rostro sombrío. El canal de negocios local estaba dando una noticia de última hora. Agentes federales, allanamiento de una empresa de marketing, investigación de fraude. La cámara mostraba a agentes del FBI sacando cajas del edificio de Karen mientras los reporteros especulaban sobre el alcance de la investigación. Mi teléfono sonaba constantemente. Reporteros, antiguos colegas, clientes queriendo saber si sus cuentas se vieron afectadas. Remití todas las llamadas a Brian y me concentré en mi trabajo, sabiendo que las próximas semanas determinarían si mi campaña por la justicia había valido la pena. Al mediodía, la historia se había extendido a la prensa nacional de negocios. Las acciones de la empresa de Karen estaban en caída libre y había rumores de que la junta directiva no sentía ninguna satisfacción, ninguna sensación de victoria, solo una comprensión hueca de que a veces la justicia se parecía mucho a la destrucción mutua. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las ruedas estaban en movimiento, y todo lo que podía hacer era esperar a ver quién quedaría en pie cuando el polvo se asentara.